Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Yo había agregado algunos puntos en las noticias mundiales que me gustaría compartir con ustedes rápidamente y después vamos a seguir. Bueno, uno de los puntos es el mundo, que hoy en día tenemos un mundo más conectado. Vivimos en un mundo post-COVID. Tuvimos que aprender muchas habilidades, nosotros como docentes, también nuestros estudiantes. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? El hecho de que no los necesitamos, no es una obligación, pero que tenemos esto como una opción. ¿Qué tipos de educación blended, mezclados, podemos ofrecer? Bueno, en las noticias mundiales también hay mucha conversación sobre los nuevos, tal vez ustedes han escuchado de un ChatGPT. También Google tiene uno que se llama BART, que está saliendo en estas próximas semanas. Y no sé si ustedes han visto los memes, que ahora hay fotos de Donald Trump, que él está peleando con policías, nada que ver. Este fue creado por la inteligencia artificial. Entonces hay una pregunta: ¿cómo va a afectar la educación? Si un alumno puede decir, ChatGPT, escríbeme un ensayo sobre tal cosa, y ponerlo con vocabulario de tal, ¿verdad? Hay mucha conversación. Esto es parecido a los calculadores. Hace como más o menos 40 años había mucha conversación en la educación. Bueno, es que si los chicos tienen calculadores no van a aprender ¿verdad?, la matemática. Entonces es una polémica muy parecida. ¿Cómo va a cambiar? Al final decidimos, la mayoría de los educadores, no permitir, no sé cómo es en Colombia, pero por lo menos en los estados, en Etiopía, en África donde he estado, etc., no se permite mucho calculadora en primaria. En secundaria hay más apertura, pero en primaria, en nuestro colegio no se permite casi hasta 10º grado, porque queremos que ellos aprendan mucho. Lo tienen ahí para algunos cálculos, pero este es un tema que hay que pensar. ¿Cómo va a lograr la educación la inteligencia artificial? Otro tema, muchos de los comentarios de ustedes tocaron en las guerras culturales. Tenemos mucha ideología progresista, ¿verdad?, que está forzando una ideología que no está probada, que no tiene nada de ciencias, que no se sabe, no sé ni siquiera definir algunas cosas. ¿Qué es la mujer? Bueno, la mujer es cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa no significa nada, ¿verdad? Pero a la misma vez tenemos un reto en la iglesia, porque en mi criterio tenemos otro extremo, que es el nacionalismo cristiano, que podría incluso presentar un evangelio falso. Aquí, bueno, no lo puse en mis notas, pero quiero recordarles que Jesús vivía en un tiempo pluralista. Había, igual que tenemos diferentes partidos políticos, había gente a la derechista, izquierdista, etc. En el tiempo de Jesús, los más conservadores eran del partido, los apoyadores de Herodes, ¿verdad? Había Herodes por este lado y los célotas por el otro lado, que querían quitar a Roma. Habían saduceos, fariseos, escribas. Lo que a mí me capta, y a veces a mí me gusta hacer esta pregunta a los profesores de estudios sociales: ¿Jesús fue liberal o conservador? A veces a mí me gusta hacer esta pregunta para molestar un poco. ¿Progresista? Sí, no sé qué piensan ustedes, pero voy a dar mi criterio. Jesús fue el más liberal de los liberales. Habló de si solo ves a una mujer, estás condenado. Él buscó una revolución completa, pero a la misma vez Jesús dijo, no vino para cambiar ni un tilde de la ley. Era lo más conservador al mismo tiempo. Y lo que a mí entonces, ¿cómo es que él escogió? En algunos temas yo soy un poco conservador, en otros temas soy un poco liberal. En temas de
ideología de género muy conservadora, en algunos aspectos más económicos, un poco más liberal. ¿Cómo es que nosotros decidimos esto? ¿En qué ser liberal? ¿En qué ser conservador? Bueno, lo importante es, aunque Jesús vivía en un tiempo, en un contexto pluralista, Jesús dijo: yo solo hago lo que el Padre me dice. Vez tras vez tras vez, especialmente en el Evangelio de Juan, que Jesús solo estaba escuchando. Entonces Dios nos está llamando a hacer esto. No ir a un extremo. Este mundo no necesita solamente un gobierno más conservador, necesita el reino de Dios. Bueno, hay mucha incertidumbre geopolítica, temas de China, de Rusia, etcétera, etcétera. Y también existen más y más opciones en la educación. Bueno, ahora, aquí yo tomé el tiempo adicional. Aquí en esta charla voy a hablarles un poco sobre algunas consideraciones que he tenido en los últimos, 10 años. Pero también yo tomé el tiempo de actualizarme viendo esos temas. Lo que nosotros vamos a estar viendo en el futuro de la educación es una educación más personalizada. Eso significa que vamos a estar viendo una educación más customizada, y eso significa cambios curriculares en términos de los espacios, las instalaciones, y también cambios en la rigurosidad que nosotros tenemos. Yo creo que, por ejemplo, en términos del currículo, de fijo Costa Rica, Colombia, otros países, tenemos que incluir en nuestro currículo programación, más y más programación, diseño. ¿Qué tipo de alfabetización de la media, de la literatura tenemos? Ahora es más y más importante enseñar a los estudiantes si un fuente es un fuente de autoridad. Cualquier persona puede editar a Wikipedia. Yo conocí un tema de un lugar en Costa Rica. Por más o menos 8 años, la página de Wikipedia tenía un dato que un amigo mío inventó ahí, y nadie lo cambió. Eventualmente alguien lo quitó, pero hoy en día hay más que 30 blogs y páginas web que citó este dato que no existe, que yo sé que no existe, y están en otros países, porque la gente viene a Costa Rica, toman fotos y hicieron copy-paste. Entonces hay que cuestionar esto. Hay que buscar clases que están habilidades con impresión de 3D. Y yo les hago la pregunta, tal vez en las cuestiones que ustedes van a hacer después: ¿cómo es que vamos a hacer todo esto? Todavía necesitamos clases de matemática. Yo voy a compartir algo que yo hice en mi colegio, porque para mí tuvimos la malla mínima curricular, más todas las clases además en inglés, más las clases de formación cristiana. Y cada día tuve padres diciéndome: necesitamos clases de artes industriales, de portugués, de esto, de otro. Y a veces uno no sabe. Algo que nosotros hemos hecho, y ustedes sería bueno hablar, cómo es que vamos a introducir nuevos aspectos al currículo, mientras que mantenemos lo importante. Algo que el CIE hizo fue introducir electivas más que todo en colegio, pero también en primaria. ¿Qué significa esto? Que tenemos opciones de clases que están rotando. Hemos tenido debate, hemos tenido baile folclórico y hip hop, otro japonés, un montón de deportes, media, la parte de mixer y cómo hacer sonidos para hacer el background de la música. Es decir, algo que nosotros hicimos fue electivas, y muchas veces pudimos ver el interés por las matrículas. Si no había 5 chicos, o no sé, 6, 8 chicos en una electiva, nosotros los cerrábamos. Algo también importante en la educación más personalizada, estamos viendo que algunos de esos aspectos que yo les hablé, la programación, de diseño, es mucho del hemisferio izquierda.
pero también por lo que habíamos hablado. Toda esta polémica, las guerras culturales, los problemas. Hoy en día las personas no están hablando tanto con personas que tienen diferencias de opinión. Entonces hoy en día es muy importante también incluir en el currículo aspectos que enseñen empatía, emprendedurismo. ¿Cómo podemos hacer esto otra vez con tiempo limitado? Yo tuve una regla como administrador. No puedo estar dando a los profesores más y más y más. A veces me imagino que pueden sentir así, que los administradores me dan otro y otro. Es decir, tenemos que pensar cómo hacer las cosas diferentes. Yo tengo que a veces quitar algo. Entonces, en el tema de algunas de las clases hicimos las selectivas. Pero algo muy importante es también aprender cómo trabajar cruzando las disciplinas. ¿Qué tal, por ejemplo, en clase de History y inglés, que estamos escribiendo una historia explicando cómo un vikingo construyó una barca de una perspectiva de narrativa, es decir, usando, ¿verdad? Cruzando. Yo tuve un curso en mi colegio en los estados que yo quise implementar en Costa Rica, que nosotros hablamos de humanidades. Esto pasó en Liberty también, porque nosotros tuvimos todo un currículum en español y también en inglés, y yo vi que estamos casi enseñando la misma cosa. Entonces tuvimos history y estudios sociales, y yo decidí, no, estamos copiando. Entonces hoy en día en Liberty estudios sociales es history, geografía, todo lo que es más normal, pero hay otros aspectos en los estudios sociales, como la filosofía, el liderazgo, la alfabetización en la parte de la media, psicología, etc. Es importante enseñarles cómo integrar estos. Y para mí fue lo que algunos colegios hacen, y perdón, cuando hablé de filosofía, nosotros enseñamos cosmovisión cristiana. Esto es muy importante para nosotros, y eso no significa que quitamos Biblia. ¿Okay? Hoy en día muchos colegios están quitando Biblia, y yo creo que es bastante importante conocer el Dios de la Biblia. No estamos haciendo nuestro deber como educadores cristianos si no tenemos esto. Pero ¿qué pasa si tenemos clases de cosmovisión o filosofía con integración y no tenemos Biblia? Al final vamos a tener una cosmovisión cristiana falsa. Es decir, tenemos que hacer ambos. Entonces lo que nosotros hicimos en Liberty era otra vez enseñar a ellos cómo usar, cómo integrar su fe y la cosmovisión cristiana. Yo puse un tema ahí sobre rigurosidad. Los chicos hoy en día necesitan estar retados. A veces cuando nosotros metimos tecnología, a veces decimos, es que solo están perdiendo el tiempo. Eso sí pasa, pero si es relevante, podemos hacerlo bastante riguroso. Los chicos pueden hacer una página web. Yo recuerdo durante COVID, cuando la profesora de tercer grado me dijo, los chicos nunca habían usado Google Slides, y ahora todos están usando Google Slides. Debemos más bien retarlos más y más y más jóvenes. Mis hijos ahora están usando Minecraft, por ejemplo. Ellos podrían hacer todo un escenario en vez de hacer una de esas maquetas en persona. Yo sé que si yo les doy tiempo para hacer un tipo de modelo o maqueta en Minecraft, podría hacer todo un universo. Entonces podemos enseñar casi cualquier materia de geografía. Podrían hacer el mapa de Colombia en Minecraft y dividirlo, explicarlo y hacerlo muy, muy dinámico. Ok, ahora voy a pasar el próximo. Ahora también hablamos de una educación más relevante. Y yo quiero mencionar algo que me parece que yo veo un poco más en algunas universidades, especialmente en los estados, que creo que tenemos que ver aquí. Otra vez, los chicos, cuando sienten una relevancia, si ellos están usando haciendo páginas web
o haciendo algo, ellos van a tomar mucho tiempo y van a hacerlo con excelencia. Pero yo creo que para ser relevante tenemos que tener una conexión, esto es clave, la aplicación de la educación en el mundo real y el project-based learning. Hoy en día estamos hablando mucho de proyectos, pero si mis proyectos no son relevantes, a veces como estudiante no me interesa. Yo les puse algunas 4 fotos de la universidad que yo asistí en los Estados para mi bachillerato. Es una universidad cerca a Oral Roberts y tiene integración bíblica, pero algo que me fascinó en John Brown es que casi todos los programas tuvimos que hacer un proyecto ayudando a un caso real. Entonces, si usted estudia la construcción, va a estar no solamente aprendiendo teoría y haciendo un poco de práctica, pero uno entra en el mundo real y construye una casa. También hay una foto ahí de un robot de la NASA. Los estudiantes de ingeniería construyen NASA. Yo, como estudiante de negocios internacionales, tuve que hacer proyectos de mercadeo en China para Procter & Gamble, para Tyson en Kenia, para Walmart en México, etc. Es decir, tuvimos que hacer presentaciones a ejecutivos de compañías. Por supuesto, nuestros estudiantes de colegio y primaria no van a hacer lo mismo, pero ¿por qué no podemos, no sé, hacer una aplicación en el mundo real, publicando a lo que estamos haciendo, mostrándolo con una página web? La página de Google Sites, ahora durante COVID, todos mis profesores tuvieron que hacer una página para su clase de Google Sites, ¿verdad? Mate, ciencias, para que los padres podrían seguirlos. Podemos seguir haciendo esto, pero también podemos crear alianzas con ONGs, los colegios públicos. Tenemos que, sí, respetar esta burbuja, pero a veces cuando salir de esta burbuja. A mí me gustaría ver en el futuro que los estudiantes están saliendo, que ellos están impactando el mundo alrededor de ellos. Aquí quiero compartir con ustedes algunos libros y están en inglés, pero quiero invitarles a ustedes a conocerlos y voy a hacer un pequeño resumen. Y ahí en este punto yo puse una educación que fomenta pensamiento crítico con la inteligencia artificial. Mira, hace 10 años yo estaba hablando con padres que estaban entrando al colegio. No sé cómo es en Colombia, pero Costa Rica tiene muchos call centers. Aquí cerquísima a mi casa tenemos Amazon, tenemos Hewlett Packard. Esa es una de las cosas. Pero yo tengo como casi 10 años de estar diciendo que no podemos nada más decir que es un inglés que solamente siga un guión es suficiente. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya preparación por varios años con Alexa, con Siri, con estos que no tenían mucha habilidad. Pero viene un momento muy pronto con este chat GPT, etcétera, que están diciendo, hermanos, están diciendo, el Foro Económico Mundial dice, en 2055, la mitad de las actividades de trabajo hoy pueden ser automatizados. La mitad de las actividades de trabajo en 2055. ¿Qué significa esto para Costa Rica? Por ejemplo, los call centers. ¿Todos los trabajos van a desaparecer? No creo. Algunos van a quedar. Por ejemplo, hay un call center en Costa Rica que recibe llamados del 911 de los estados. Cuando alguien tiene una emergencia en los estados y es un pueblo pequeño y no hay un operador que puede contestar en español, ellos llaman, hacen una llamada para incorporar un tico ahí para hacer una traducción simultánea. Ahora, yo personalmente creo que el ChatGPT no va a estar respondiendo en emergencias porque se pueden tener malentendidos muy pequeños. Ustedes saben eso, en el lenguaje, en el idioma, no entender una frase tiene todo el significado.
¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de trabajos son los que son los trabajos que la inteligencia artificial no se puede replicar fácilmente? Aquí quiero introducir unos libros. Esos son libros de 10 a 15 años, no son tan nuevos. Uno que leí, bueno, los dos abajo son por el autor Daniel Pink. Y mi esposa tuvo la bendición de ser escogida por Costa Rica. Era un campamento de Space Camp y ella me dio este libro y yo lo comí rápidamente hace varios años. Se llama A Whole New Mind, una mente entera, y el subtítulo dice ¿por qué los del hemisferio derecho van a gobernar el futuro? Y el concepto de este libro es que en las últimas décadas las mejores profesiones han sido la parte de derecho, la parte que pueden poner un vocabulario muy técnico, la contabilidad. Y el libro decía lo que era el MBA, el Masters in Business del pasado, lo que ahora, este libro decía hace muchos años, que ahora los ejecutivos no están buscando solo un MBA, sino un MFA, un Master of Fine Arts. ¿Por qué? No es suficiente solamente decir los números de la compañía, cuántos han ganado. Tiene que tener una narrativa, tiene que tener una historia. Entonces, en este libro, Daniel Pink explica algunos de los aspectos del cerebro, la parte derecha, por ejemplo, la parte de story, de narrativa, la parte de diseño. Ya no queremos comprar una brocha para limpiar el baño de cualquier color, ¿no? Ahora tiene que ser diseñado bien para la mano, el diseño sí es importante. Él habla sobre la parte de jugar, el significado, etc. También Howard Gardner, en su libro 5 mentes para el futuro. Howard Gardner es la teorista de Harvard que hizo lo de los inteligencias múltiples. Howard Gardner. Y él escribió este libro, Los 5 mentes para el futuro. Yo los voy a decir rápidamente. El primero es disciplina. El segundo, voy a regresar, pero creo que fue muy interesante la combinación que Gardner hizo entre la disciplina y la creatividad. Porque yo puedo agarrar un montón de cosas de mi cocina y hacer un arte abstracto con mostaza y todo esto. Yo podría ser creativo, pero Gardner decía, si uno solo puede ser creativo y saber qué reglas romper si ya tiene una disciplina. Entonces sí necesitamos enseñar algunas cosas sin la computadora. En mi colegio, igual de ser bilingües inglés-español, yo quiero que sean bilingües, saben cómo trabajar bien con la compu, pero cuando es tiempo de apagarlo, que pueden trabajar bien. También la disciplina significa saber cómo analizar el dato. El número 1, otra vez, de Gardner es disciplina. Después de esto, él habla sobre la creatividad. Número 3, igual que Daniel Pink, ambos hablan sobre la síntesis. Gardner dice síntesis, Pink dice sinfonía. La habilidad de ver varias partes. Es decir, cuando tenemos una escuela y queremos que toda la escuela mueve, pero tenemos el área de comunicación, todas las partes, igual en una compañía. Hoy en día tenemos que aprender, incluso escribiendo un documento, tenemos que aprender, tener un montón de fuentes. Hoy en día los muchachos no saben cómo agarrar 20 fuentes o 5 fuentes y hacer un síntesis. Entonces, más que la gramática, yo personalmente creo que es importante buscar en el internet herramientas que enseñan a los muchachos a hacer síntesis. Y números 4 y 5 de Gardner son la mente moral y la mente ética. Él hace una distinción entre moralidad y ética. Pero igual, como yo les decía, las decisiones sobre llamada de 911, es decir, la toma de decisiones, la parte moral,
Este es muy importante. También, mientras que hablo de Pink, quiero introducir este libro. Más bien, si ustedes buscan en YouTube, hay un video de solo animaciones que si ustedes pongan Daniel Pink Drive, en este libro y el video, él se habla qué es realmente que motiva a las personas. Un estudio gigantesco del Departamento de Trabajo de los Estados, el Department of Labor, mostró que el dinero no es tan importante. Honestamente, llega un punto en que cuando usted paga a las personas más, en realidad la relación con el trabajo es inverso. Es decir, en algún momento, ¿verdad? Si tiene más dinero, el trabajo se hace mejor, pero en algún momento no, en realidad comienza a bajar. Entonces, lo que este estudio que Pink cita es que hay 3 aspectos más importantes y él está trabajando en el mundo de trabajo, pero yo creo que también es relevante para nosotros como educadores. Él dice, las 3 cosas son autonomía, ownership. El segundo es mastery, o podría ser maestría o dominio. Y 3, propósito. Y gente, ¿cómo vamos a comenzar con esto? Yo creo que además de docentes, aquí hay administradores. Si vamos a tener escuelas donde la gente tiene drive, donde tiene propósito, nosotros tenemos que dar autonomía. Es decir, yo a veces mi esposa, quien es profesora en el colegio, ella me decía, ¿y por qué usted los permite hacer esto y esto y esto? Porque nosotros no aprendimos sin hacer, sin tomar responsabilidad y sin tener autonomía y sin aprender de sus propios problemas. Yo permití a mis profesores, a mis administradores tomar riesgos. Nunca vamos a tener autonomía si no tomamos riesgos, porque ahí hay ownership, seamos dueños. Entonces yo creo que honestamente tenemos que buscar culturas donde hay autonomía, donde hay maestría, la posibilidad de hacer el famoso Bloom. Ustedes han escuchado, me imagino todos ustedes, de la taxonomía de Bloom. ¿Sabes qué más Bloom era muy famoso? Bloom era proponente de maestría, de hacer excelencia, que un joven no debe de seguir con el próximo tema si no han manejado. Pero ¿qué pasa en matemática? ¿Cuántos de ustedes han visto a un niño que ustedes saben que él no domina bien el tema y él sigue con el próximo tema? Bueno, lo bueno es que el mismo AI que podría ser por mal, también puede ser una bendición. Existe aulas que están haciendo flipped classrooms, ¿ok? Donde están usando, en vez de tener libros de matemática, que están usando Khan Academy gratis para enseñar toda la matemática. Ahí el profesor puede ver, ok, Julián y María y Jennifer, ellos 3 tienen problemas con esto, voy a enfocarlos en esto. Y con la inteligencia artificial vamos a ver mejor estadísticas que va a decir al mismo estudiante qué hacer. ¿Y cómo debemos de introducir estos? Antes Edgar habló de los Chromebooks, del Flip Classroom. Tenemos algunos profesores en Liberty que trabajan así, que ellos tienen que hacer su tarea de ver videos, etcétera, etcétera, y vienen aquí para trabajar en proyectos. En mi criterio, nosotros como administradores no podemos diseñarlo desde arriba y implementarlo. Es decir, tiene que comenzar hacia abajo. Antes de introducir a Chromebooks, yo fui a un distrito en el estado de Arkansas y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, da la opción de que un profesor tenga Chromebooks en la clase y tiene que venir de ellos, porque siempre, si voy a imponer uso de Chromebooks en una clase y la profesora tiene 70 años, disculpe, hay profesores que son de 70 años que son muy buenos con la tecnología, pero todos sabemos que a veces no, que dicen no, voy a pensionar si me obligan. Entonces no lo vamos a imponer, pero necesitamos que ustedes como profesores, que ustedes tomen riesgos,
que ustedes dicen en una clase. Yo no recomiendo hacer cambios en todas sus clases. Busca una sola materia para implementar una clase, para implementar un flip clase. Casi llego al final de la presentación. Creo que voy ¿cómo estoy? Edgar, ¿puede mostrarme las manos? Creo que tengo que ir un poco más rápido y terminar en 5 minutos, ¿verdad? Sí, exactamente, pero lo estamos disfrutando mucho. Ok. Bueno, rápidamente voy a hablar. Me gustó mucho este libro de Role Reversal. El autor Mark Barnes, él no es teorista de educación. Él cambió varios métodos y es más que todo ver. Es un libro no de teoría, ver cómo él hizo esas 4 cosas. Él puso a los estudiantes a colaborar diariamente en una serie de proyectos. Es decir, él tuvo algunos proyectos funcionando al mismo tiempo. Los estudiantes reciben retroalimentación narrativa constante. ¿Cuántas veces pasa que un estudiante ve en la nota el 67, se siente mal y archiva, yo uso esta palabra, archiva su examen ahí? No aprendió nada. Entonces a veces nosotros los profesores más responsables que hacen un montón de notas y esto, ni siquiera lo ven. Entonces Mark, lo que él dice es, él hace algo muy extremo. Él no da notas. Él no da notas sobre un examen. Y el punto número 4 ahí, ustedes pueden ver, dice, los estudiantes se manejan solos y casi eliminan la necesidad de la gestión tradicional del aula. En su libro, Mark dice, ¿qué debemos de hacer si estamos en una escuela que obliga a la nota? ¿Sabe lo que él hace? Él revisa al final del quarter con los estudiantes toda la obra, el cuerpo de trabajo. Y él revisa, él dice, Julián, yo veo que usted nunca hizo las últimas revisiones que yo le dije, y hace una entrevista, y después de él dice, viendo esto, viendo sus respuestas y su responsabilidad, ¿qué nota quiere dar a sí mismo? Y el estudiante aprende cómo evaluar su propio trabajo. Ahí habla en el libro qué pasa cuando él solo tuvo un estudiante que decidió no hacer prácticamente nada y dio una 90 y algo en la nota, y el mentoreo que él hizo con ella era increíble, impactó su corazón, y el próximo año ella quiso merecerlo. Este libro está en inglés, pero si alguien quiere saber más de esto, con mucho gusto podemos hablar. Creo que no tengo mucho. Bueno, sí, voy a hablar de esto. En mi colegio tenemos, bueno, un poco después de la última visita de Edgar, hemos tenido 4 pinturas con 4 palabras en el área común, en el comedor. Y esos 4 valores vienen del libro de Daniel. Entonces yo les voy a hablar de un colegio Daniel, ¿verdad? Enfocando muy importante en la parte cristiana. ¿Ok? Y para que sepa, nosotros pusimos la palabra en un texto muy bonito, después una pintura que hizo los mismos estudiantes, porque quisiéramos que ellos entiendan esto. Entonces, ¿cuáles son los 4 valores de la educación cristiana y que son muy importantes para el futuro? Yo casi podría hacer una conferencia solo sobre esos 4 puntos, pero no tenemos el tiempo. Rápidamente, excelencia. Dios escogió en Daniel 1 solo los muchachos más excelentes. Y Dios necesita que nuestros muchachos busquen excelencia en su inglés. Si quieren ser misioneros en el campo, no solamente en las iglesias, pero el mundo necesita misioneros en el mundo de negocios. Personas de negocios con ética, con honestidad, que consideran las diferentes poblaciones. Necesitamos políticos, misioneros a la política, necesitamos todo esto, ¿ok? Pero necesitamos enseñar a los chicos a trabajar con excelencia, agrada a Dios. Intimidad, Daniel fue un hombre aún bajo depresión de intimidad. Ahora bien, pusimos una palabra santidad, pero yo no quise poner santidad, yo quise poner otra frase que suena un poco mejor en inglés,
En inglés hablamos de un fasted lifestyle, un estilo de vida de ayuno. ¿Qué significa esto? Daniel tuvo la sabiduría de saber algunas cosas puedo hacer. Él estudió toda la literatura de los babilonios que unos podrían decir, bueno, él negoció sus valores. No, Dios habló qué hacer y qué no hacer. Pero para mí el 2 y el 3 están íntimamente conectados. Porque queremos que nuestros alumnos no solamente dicen un sí a Dios, que forman una conexión con Dios con intimidad, pero necesitamos en este mundo poder decir no. No puede decir a veces un gran sí si no estoy diciendo a no. Y el último es el compañerismo. Daniel no era solo. Él tuvo unos 3 amigos que caminó con él. Y quiero nada más terminar con algunos otros puntos sobre esos 4. ¿Okay? Por supuesto, la intimidad es muy importante. En Liberty tenemos el último año de Biblia. Queremos asegurar que antes de graduar, que ellos tienen esto muy claro. Ya han recibido mucho de Biblia, pero enseñamos una clase sobre los fundamentos de intimidad. Hermanos, si yo pregunto a sus alumnos por qué Dios creyó la humanidad, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué estaba buscando Jesús antes de ir a la cruz? ¿Qué es el propósito? Nos dice en Juan capítulo 17, versículo 24, antes de ir a la cruz, Jesús dice, Padre, yo quiero que estén conmigo donde estoy. El mensaje más importante de Génesis a Apocalipsis es Dios está buscando intimidad, conexión. Nosotros hoy tenemos en Liberty tenemos una vigilia para los estudiantes. Para nosotros, ¿qué hemos hecho para formar esta intimidad? Hacer conexión. Profesores, la conexión que ustedes hacen durante los recreos, esto es casi más importante que ustedes hacen. Entonces es importante que dividan los estudiantes y que hacen conexiones. ¿Quiénes son los estudiantes que más necesitan esta conexión? Pero tal vez quiero terminar más que todo con el tema para mí, ¿cuáles de estos son más importantes? ¿Cuáles de esos puntos ahí es el aspecto más importante en el futuro de la educación cristiana? Tal vez ustedes van a estar sorprendidos, pero si yo tengo que escoger cuál de esos 4 voy a enfocar en los próximos 10 años, es el número 3. Nosotros tenemos acceso ahora a cualquier cosa en el internet. Los chicos tienen acceso a la pornografía, tienen acceso a tantas cosas, pero es tan difícil decir no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y tal vez la pregunta más importante que podría hacer para ustedes, una pregunta podría ser, bueno, ¿cuáles aspectos para que ustedes conversen? ¿Cuáles aspectos de la educación, cambios curriculares queremos hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto mientras que mantenemos la parte de matemáticas, la parte tradicional? Pero más importante para mí es que ustedes conversen cómo vamos a enseñar, cómo vamos a modelar y enseñar y formar un estilo de vida de ayuno. Que ellos pueden decir no bajo presión, para que podrían, porque yo sé que Dios está hablando en todo momento, Dios está buscando esta intimidad, pero a veces hay tantas voces que no pueden escuchar a la voz de su Padre. Y hermanos, yo quiero dejarles con el Proverbios 29:18. Este dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es decir, cuando no hay visión, nosotros no tenemos límites. Y el opuesto es correcto. Cuando tenemos visión, sí, los chicos automáticamente van a tener disciplina. Van a tener disciplina cuando tienen visión. Y por eso la relación entre intimidad y estilo de vida de ayuno es importante. Yo en algunos años lo que hemos hecho es tener una semana durante el año lectivo, cuando motivamos a todas las familias en Liberty, los padres, sus hijos, a hacer una semana desconectada.
Es decir, no ven tele, no están usando celulares mucho, y damos a ellos una lista de actividades en familia, juegos, lectura bíblica, ir a caminar, hacer todas esas cosas, ¿ok? Y nosotros en una clase lo que hemos hecho es estudiar esto, que los mismos estudiantes hacen una encuesta para hacer un pre-test y un post-test a las familias que decidan hacer esto. Es decir, nuestros estudiantes deben de ser estudiosos, deben de investigar sobre este tema del estilo de ayuno, de vida de ayuno, ayunando no tanto comida, sino las cosas, nuestra comida hoy en día que nos distrae de Dios, que es mucho que viene por tele. Bueno, hermanos, muchas gracias. Voy a quedarme aquí un rato más y aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.